Gloria del Señor. Bien, hermanos, cerremos los ojos y vamos a orar. Dios, ahora vamos a estudiar la Biblia. Oro por los que vinieron. Bendíceme al presentar la palabra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Quiero ver las manos de nuestros amigos y hermanos que nos visitan de otras ciudades. Levanten su mano. Veo por acá varias personas nuevas. Mantengan la mano levantada. Dios los bendiga. Aquí tenemos una hermana, otra hermana. Vienen de Estados Unidos. Profesor Rafael Poveda. Perdón, Salvador Poveda. Su familia, bienvenido. Vicerrector académico de la UNAC. Dios les siga bendiciendo. Por allí vi otras manos también. Dios les bendiga. Pastor Joel Villamizar y esposa, bienvenidos. Por aquí vi otras manos también, bienvenidos. En la parte alta algunas personas levantaron la mano. Allí una hermana, bienvenida, Dios te bendiga. Hermanos de aquí mismo de Bucaramanga, Dios los bendiga. Veo al hermano César y su familia, bienvenidos. También al hermano David, Dios los bendiga, gracias, y su familia. Dios los guarde. ¿Qué ven en las pantallas? ¿Estamos viendo? El tema que voy a presentar en esta mañana titula Así como lo ven, hermanos. Saludo a nuestros amigos e iglesia virtual. En diferentes partes del mundo tenemos cerca de 200 dispositivos conectados, a veces más, a veces menos. Un saludo para ustedes, hermanos, en diferentes partes del mundo. Dios los bendiga, Dios los guarde. El tema de esta mañana, las 7 clases de ovejas en la iglesia. ¿Cuántas clases? Voy a pedirles que le den un buen uso a su celular el día de hoy y siempre en el templo. Las 7 clases de ovejas en la iglesia. Y debido a este tema, hermanos, quiero que ustedes vayan siguiendo el hilo que estamos presentando y puedan ir mirando los párrafos que allí se mencionan. La iglesia, como ustedes lo saben, hermanos, está conformada por personas con creencias, pensamientos, acciones y hábitos ¿qué? Diferentes. Pero no solamente eso, hermanos. Aparte de esto, es que el problema o necesidad de un hermano no es necesariamente el problema o necesidad del otro. Mientras que hay hermanos que tienen necesidad para conseguir la comida, hay otros hermanos que tienen necesidad emocional. Pero más aún, cada hermano tiene una historia personal. Y aunque las 7 clases de hermanos presentan problemas, Dios los reclama como ¿qué? Como suyos. Y para ello, querida iglesia, quiero que ustedes tengan en cuenta el preámbulo. Y ahora, después del preámbulo, vayamos a la Biblia, al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, el capítulo 34, capítulo 34 del libro profético de Ezequiel. Vamos a ubicarnos en este libro y vamos prácticamente a desarrollar el tema con base en los versículos del capítulo 34 de Ezequiel. Vamos a mirar algunas otras partes de la Biblia, pero este será nuestro capítulo de estudio para el día de hoy. Y en el capítulo 34, hermanos, como para que tengamos un asunto general desde el comienzo, encontramos lo siguiente. Primero, una amonestación seria en contra de ¿quién? De los pastores.
Allí encontramos una amonestación, una advertencia seria en contra de los pastores. Más aún, una descripción real del real estado de las ovejas. Pero más todavía, encontramos un mensaje de confianza para las ovejas. Dios mismo las buscará y pastoreará. Pero todavía más, encontramos un mensaje de advertencia y de juicio para las ovejas. Pero aún más todavía, un mensaje de salvación para las ovejas. Y aparte de esto, un mensaje de pertenencia. Somos de Dios. Y por último encontramos un mensaje de victoria. Eso lo encontramos en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Pero miren, hermanos, después de mirar este resumen de lo que vamos a decir, voy a desarrollar el tema del cual ya les dije que les iba a hablar: las 7 clases de ovejas en la iglesia. El profeta Ezequiel, no solamente aquí, sino en lo que fue la lectura bíblica, Jesús y Ezequiel y Dios mismo hablando, hacen referencia de la iglesia, y aquí la mencionan como un grupo, un rebaño de ovejas. Así que cuando vamos a hablar aquí de ovejas, literalmente nos estamos refiriendo a quiénes, hermanos, a personas. Nos estamos refiriendo a la iglesia en sí, a nosotros mismos. Y la Biblia menciona en Ezequiel 34 7 clases de personas dentro de la iglesia. ¿Cuántas clases? 7 clases de hermanos dentro de la iglesia. Por lo tanto, estén atentos para que ustedes descubran qué clase de hermanos son, qué clase de ovejas son. Por lo tanto, vayamos avanzando como tal en el tema. Primero, encontramos las ovejas débiles. Pero vamos a leer exactamente de la Biblia. Capítulo 34, versículo 1. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan, de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Luego dice: os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. Hay una advertencia terrible que da miedo contra los pastores. Porque según lo que acabo de leer, hay una advertencia. Y esa advertencia, esa amonestación es contra los pastores que se apacientan a sí mismos, se aprovechan de las ovejas. Económicamente se aprovechan de las ovejas. Algunos se aprovechan de las ovejas abusando a las ovejas. Las noticias dicen cómo es que han habido abusos sexuales a lo largo de la historia por pastores que han violado a miles de niños ahí en el templo, después o antes de confesar a sus padres. Se han aprovechado de las ovejas esos pastores. Se han aprovechado de las ovejitas más chiquitas, de las indefensas. Pero otros pastores se han aprovechado de sus ovejas y han obtenido grandes réditos para sus cuentas bancarias. Y tienen yates privados y aviones privados, abusando económicamente de sus ovejas.
Dice la Biblia que se apacientan a sí mismos, se aprovechan de la lana de la oveja y de las gordas y no las apacientan. Dentro de nuestra propia iglesia también hay pastores que se aprovechan de las ovejas, que han victimizado a algunas ovejas, que han acabado con ovejas. Pero este mensaje, hermanos, es para el pueblo de Dios. Y yo quiero que lo entiendan, es para el pueblo de Dios. Es decir, tiene que ver con esta iglesia. Y dice el versículo 4, no fortalecisteis a las débiles. Primera clase de oveja, primera clase de hermanos, ¿quiénes? Los débiles. Son raquíticos, anémicos, a punto de morir. Son hermanos de la iglesia. Sin duda que aquí hay esa clase de hermanos de iglesia, débiles. Les falta alimento espiritual, por eso son débiles. No leen la Biblia, no oran, vienen al culto una vez por semana. Estas personas ponen los ojos en los hombres. ¿Qué hace el anciano de iglesia? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el maestro de escuela sabática? No ponen la vista en Jesús. Pero la Biblia dice que tenemos que recibir a los débiles y ayudarlos. Y Romanos 5:6 dice que Cristo murió por los débiles. Así que si en esta mañana alguno de los presentes es un hermano o una hermana débil, tiene esperanza en Cristo Jesús. Tiene que empezar a comer. Tiene que empezar a comer. Porque si no comes, siempre serás anémico. Si no comes, cuando hablo de comer, me refiero a no leer la Biblia o a leer la Biblia. Me refiero a orar o no orar. Si no oras, eres anémico. Pero si oras, entonces serás más fuerte. Si lees la Biblia, serás más fuerte. Si te involucras en la obra misionera, serás más fuerte. Pero si alguno es débil, la Biblia nos manda a recibir a los débiles. Segunda clase de ovejas. Dice el versículo 4, aparte de no fortalecer a las débiles, dice, ni curasteis a la enferma. Curar al enfermo. ¿Hay enfermos en la iglesia? Sí, hay enfermos. Pero no solamente enfermos físicamente. Hay enfermos con problemas mentales. Pero hay enfermos con problemas espirituales. Es decir, tenemos enfermos físicamente hablando, mentalmente hablando y espiritualmente hablando. 3 clases de enfermedades en la iglesia: enfermedad espiritual, enfermedad mental y enfermedad física. Y la Biblia dice que tenemos que ayudar a curar a los enfermos. Muchas veces el enfermo lo que necesita es quien lo escuche. Los enfermos espirituales han permitido el ingreso del pecado a sus vidas. Cayeron en enfermedad espiritual porque permitieron que el pecado los alcanzara. Empezaron a coquetearle al pecado, a hacerle guiños al pecado, a acercarse al pecado, y el pecado los alcanzó. A los enfermos hay que enseñarles, señalarles, conducirlos al médico. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay hermanos enfermos, y no solamente enfermos físicamente. Hay hermanos enfermos, no solamente mentalmente. Tenemos hermanos con enfermedad física en esta iglesia. Tenemos hermanos con enfermedad mental, claro que sí.
Pero también tenemos hermanos enfermos espiritualmente, que es la enfermedad más terrible, es la más terrible. Y el Señor nos manda a los pastores a curar a los enfermos. Crea que la oración tiene poder. Si usted pasa adelante para orar, hermanos, pasa por una necesidad. Y si tiene fe, será sanado. Amén. Será sanado. Pero vamos avanzando. No solamente se menciona a los débiles, no solamente a los enfermos. Luego dice, no vendasteis a la perniquebrada. La tercera clase de hermanos o de ovejas en la iglesia son los perniquebrados, los que se han fracturado. Estas personas que se han fracturado llevan, cierto, la evidencia de la fractura. Se han dañado por un accidente, por una prueba o por ser engreídos y desafiantes. Algunos hermanos, cierto, tienen ese traspié, esa caída, porque creyeron que estaban lo suficientemente bien para enfrentar la prueba, para enfrentar la dificultad, y se han quebrado. La Biblia dice que para los perniquebrados hay solución. Por ejemplo, Job fue puesto a prueba y Job venció. Encontramos en Jueces el caso de un hombre llamado Sansón. Él fue puesto a prueba y perdió. Era un líder, era un juez, pero él le daba solamente importancia a los sentidos, a lo que veía, a lo que le gustaba. Fue donde su papá y su mamá y le dijo: padres, por favor, quiero tomar a fulana de tal como esposa. Él mismo se puso en la trampa, él mismo buscó la tentación, él mismo buscó la prueba, él mismo buscó la caída. Y aunque sus padres le dijeron: Sansón, no te fijes en ella, él insistió, 1, 2, tuvo una esposa, otra esposa, y finalmente, hermanos, le sacaron los ojos. Los perniquebrados en la iglesia son hermanos que fracasan por malas decisiones. Fracasan en negocios, fracasan en su vida matrimonial porque buscan otra persona, fracasan con los hijos porque nunca están con ellos. En todo fracasan porque siempre estuvieron buscando hacer cosas indebidas. Los acompaña el dolor de la fractura, pero hay que propiciar para ellos un encuentro, hermanos, como Jesús lo hiciera con Pedro. Pedro fue un hombre perniquebrado, él dudaba, él negaba, y eso le causó una herida terrible a su vida espiritual. Y cuando Jesús se iba para el cielo, antes de hacerlo, lo buscó y le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo. Y allí Jesús sanó a Pedro de su fractura espiritual. ¿Quiere fracasar? Busca hacer lo ilícito y verá que vas a fracasar. ¿Quiere fracasar? Busca otra persona diferente a tu cónyuge y verá que fracasas. ¿Quiere fracasar? No pases tiempo con la familia, allí vas a fracasar. Serás un hermano perniquebrado, serás una hermana perniquebrada que siempre mete las piernas. Siguiente clase de hermanos en la iglesia: los descarriados. Dicen: y volvistes al redil a la descarriada. ¿Quién es un descarriado? Hay 3 clases de descarriados en la iglesia. Miren, hermanos, ¿cuántas clases? 3. Hay 3 clases de descarriados en la iglesia. Primero,
los que conocen el Evangelio por su familia, pero nunca aceptaron al Señor. Es decir, hijos de hermanos de la iglesia, conocieron el Evangelio, nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio, pero nunca se bautizaron, nunca se comprometieron con el Evangelio. Esos son hermanos descarriados. Segunda clase de hermanos descarriados: los que se apartaron del Evangelio, pero no hablan en contra del Evangelio. Es decir, se salen de la iglesia, se van para el mundo, pero no hablan mal de la iglesia ni de los hermanos. Y la tercera clase de descarriados son los que se apartaron del Evangelio y están resentidos contra el Evangelio, tanto que algunos se vuelven enemigos de Dios y de su iglesia. Se van de la iglesia hablando mal de todo el mundo. Esa es la tercera clase de descarriados. Los descarriados, ¿qué necesitan, hermanos? ¿Qué necesitan? Que alguien vaya y los busque. Que alguien vaya y los busque. Porque están descarriados, viven resentimiento, viven su vida loca, como dicen algunos. Ahí está, hermanos. Viven de placeres, están en los bares, en las discotecas, en las fiestas, en la tomadera de trago, de licor, en los vicios de una y otra naturaleza. Esos son los hermanos descarriados, los que quieren darle gusto a sus sentidos. Pero aún así tenemos que buscarlos para acercarlos a Jesús. Y aparte de los descarriados, la Biblia dice: ni buscasteis a la perdida. ¿A quién? Las ovejas perdidas. ¿Quiénes son los hermanos perdidos? Perdidos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Podrá algún hermano estar aquí dentro de la iglesia, venir a la iglesia, participar del programa de la iglesia y estar perdido? Sí. Viven de apariencias. Por lo tanto, no tienen el fundamento sólido, solamente de apariencias. Solamente por mantener el status quo, para que no digan nada de mí, para que mi familia no se avergüence, para que no digan nada de mi papá o de mi mamá, entonces voy a la iglesia. Para que no digan nada de mi esposa, voy a la iglesia. Solamente por mantener el status quo, viven de apariencias. Los perdidos empiezan dudando de Dios y luego se pierden aún cuando vienen a la iglesia. Pero dice la palabra: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al perdido. Es decir, todos hasta ahora tienen esperanza. Pero la sexta clase de ovejas, la sexta clase de hermanos en la iglesia son los gordos. ¿Quiénes? Los gordos. La sexta clase de ovejas en la iglesia son las ovejitas gordas. Los hermanos gordos. Pero no gordos físicamente. No se preocupen algunos si de pronto pesan 80 kilos o más. Dicen: uy, pastor nos dio duro hoy a los gorditos. Pero no es los gordos, no son los gordos físicamente. ¿Quiénes son esos gordos espiritualmente hablando? Comen de lo mejor de la iglesia. ¿Son qué? Son privilegiados. Son privilegiados. No solamente estas ovejas tienen un problema, estos hermanos tienen un problema. A estos hermanos van a tener dificultades, más dificultades que los demás. No solamente se comen los mejores pastos, sino que pisotean lo que queda. Eso dice la Biblia. Se comen los mejores pastos, pero luego con sus pies pisotean lo que queda. ¿Para que qué? Para que los que vienen atrás comiendo coman lo pisoteado. No solamente eso, toman del agua clara, del manantial, pero luego pisotean las aguas y las enturbian. Son hermanos ofensivos, son envidiosos, son egoístas.
los domina la avaricia, los domina el egoísmo, el orgullo. Y luego dice, hermanos, la séptima clase de ovejas son las ovejas fuertes, las poderosas. Se aprovechan de su fuerza, se aprovechan de su poder para empujar con el costado y con el hombro a las otras ovejas. Eso dice la Biblia, lean lo que dice la Biblia. Una vez llegué a una iglesia en un distrito y me dijeron, pastor, tenga cuidado con la hermana fulana de tal porque ella es la ama de la iglesia. Ese era el nombre que le tenían, la ama de la iglesia. La ama de la iglesia. Y sí, la hermana, verdad, era la ama de la iglesia. Era la ama de la iglesia. Los hermanos no estaban diciendo mentiras. Ella hacía y deshacía. Tocaba hacerle la venia. Tuve que lidiar con la hermana y la hermana tuvo que lidiar conmigo también. Finalmente pude trabajar. Esa hermana demandó a algunos pastores ante la fiscalía. Lo ha hecho después que yo me fui de ese lugar. A mí no me demandó. Yo la demandé ante Dios. Y santo remedio. Hay hermanos que son fuertes. Se han hecho fuertes en las iglesias. Tienen influencia sobre otras personas, se aprovechan de su fuerza para cornear a las demás ovejas, dice la Biblia, y con sus acciones logran echar y dispersar a las ovejas. Son fuertes en el señalamiento negativo, en la crítica y en la condenación. La Biblia dice que a las ovejas gordas y a las fuertes Dios las va a destruir. Solamente menciona esas dos, las gordas y las fuertes. Tendrán esperanza, entre tanto se arrepientan, pero si no se arrepienten, se van a perder más rápidamente que los débiles, que los descarriados, que los perniquebrados, que los perdidos. Miren, hermanos, hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, quiero leerla textualmente tal como está: la iglesia es el medio señalado por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Pero más dice, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios a través de la iglesia, es decir, a través de ustedes y de mí. Dios va a manifestar su poder y su amor antes que Cristo vuelva. Dios va a usar débiles, Dios va a usar perniquebrados, Dios va a usar descarriados, Dios va a usar perdidos, Dios va a usar si se arrepienten gordos, y Dios va a usar si se arrepienten fuertes, para cumplir su propósito de evangelizar al mundo. Pero no así en esa condición, repito, sino cuando nos humillemos ante el Señor. Amén. ¿Cuándo? Cuando nos humillemos ante el Señor y digamos como David, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio y recto dentro de mí. Iglesia, para cumplir el propósito de Dios y misión para la iglesia debe ser pastoreada. A esa conclusión llegué preparando el tema.
que para que la iglesia sea productiva, para que la iglesia sea visible, para que la iglesia crezca, para que la iglesia espere a Jesús, para que la iglesia cumpla con la misión de evangelizar a diestra y siniestra, primero la iglesia debe ser ¿qué? Pastoreada. Si la iglesia no es pastoreada, la iglesia difícilmente cumple la misión. ¿Qué debe recibir la iglesia? Pastoreo. ¿Para cumplir qué? La misión. Una iglesia bien pastoreada cumple con la misión de manera ¿qué? Eficaz. Y viene esta pregunta: ¿quién debe pastorear a las ovejas? ¿Quién debe pastorear las ovejas, hermano David? Cristo. ¿Qué dice usted, mi hermano niño? ¿Quién debe pastorear las ovejas? ¿Quién? Jesús. Digan más, ¿quién debe pastorear las ovejas? Jesús. Los pastores, muy bien hermano, no tengan temor de decir lo que la Biblia dice. ¿Quién debe pastorear las ovejas? Los pastores. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que dije al comienzo que Ezequiel 34 tiene una amonestación seria en contra de los pastores? Y esa amonestación seria es porque los pastores no cuidan de la débil, ni curan a la enferma, ni ayudan a sanar a la perniquebrada, ni buscan a la perdida, ni ayudan al que está por allí descarriado, ni ayudan a que la gorda cambie su pensamiento y su acción, y no ayudan a que la fuerte también cambie su estilo de ser. Miren hermanos, ¿quién debe pastorear las ovejas? Díganlo ustedes fuerte, hermanos. A ver, díganlo fuerte, hermanos. ¿Quiénes deben pastorear las ovejas? Digan la siguiente parte. A ver, ¿cuántos son padres de familia? La gran mayoría somos padres de familia. Dios nos ha puesto en una responsabilidad. Dios nos ha asignado un pastoreo. Hermano Marcos, hermano Luis Solano, hermano Jairo, hermano Leonardo. Dios nos ha puesto para pastorear en primer lugar ¿a quién? A la familia. ¿Quién es el primer pastor para un niño? Su papá. ¿Y la primera pastora? Su mamá. Tiene que entenderlo así, hermanos. Usted, Daniel, es un pastor. Hace poco fuimos a una fundación por allá vía Matanza, una bonita obra que hace Jan, su hermano y otros. Y allí el hermano Mesías tuvo una reflexión. Y en un momento le dijo al hermano Diego Landazábal, ministro, venga. Y algunos estaban riéndose porque él le dijo ministro a Diego. Entonces ya ahora Diego, usted es el ministro de la iglesia. No es Hilton, sino Diego. Estaban tomando el pelo, ¿no? Porque el ministro es Hilton, pero él le dijo ministro a Diego. El hermano Mesías no estaba equivocado. Diego es un pastor. Diego es un pastor. Él debe pastorear ¿a quién? A sus hijas. Y así todo el que es padre, toda mujer que es madre, debe saber que debe pastorear a su primera iglesia, su primer rebaño, y ese primer rebaño se llaman los hijos. Segundo, los profesores cristianos del Colegio Libertad, de allá y de acá, son pastores. Profe Marina, usted es una pastora. Si no lo ves así, no sirves para profesora del Colegio Libertad.
eres una pastora. ¿Está bien? Y así todos los profesores cristianos son pastores, pero no solamente los profesores. Los directores de departamentos, pónganse de pie todos los líderes, directores aquí de departamentos de la iglesia, directores de clubes, directores de escuela sabática y demás departamentos, de diáconos, pónganse de pie, ancianos de iglesia, ustedes son pastores. Hermano Lenin, ustedes son pastores. ¿Sabía eso, Kelly? Que usted es una pastora. Julián, Camilo, usted es un pastor. Ponte de pie. Hermano Cordero, ustedes son pastores de la gente que tienen ahí. Maestros de escuela sabática, pónganse de pie. Maestros de escuela sabática, ¿dónde están los maestros? No se asusten, no tengan temor de hacer lo que la Biblia dice. Ustedes son pastores de su clase. Son pastores de su clase. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Ancianos de iglesia, pónganse de pie, ancianos de iglesia. Ustedes, los ancianos de la iglesia, son pastores. Ustedes no solamente son los que están aquí para decir quién sale a plataforma el sábado. Dijo un hermano para una iglesia: pastor, yo quiero el cargo de anciano. Ah, bueno, hermano, ¿por qué le gustaría ser anciano? Pastor, porque es que el anciano es el que menos hace en la iglesia. Yo solamente quiero apuntar quién sale a plataforma. Cierto. Ustedes son pastores, hermano Santander, hermano Elías, hermano Richard. Ustedes son pastores. Son pastores. Gracias, ancianos. El pastor de la iglesia. Miren, hermanos, y aquí hay conmigo unos pastores. Hermanos, dentro de nuestra iglesia hay pastores que no son buenos, porque se han aprovechado los hermanos. Algunos ya salieron del ministerio porque finalmente el pecado los alcanzó por sus malas obras. Algunos se aprovecharon de las hermanas y otros se aprovecharon de las finanzas. Cuando la Biblia dice de los gordos y algunos fuertes, está haciendo referencia a los pastores que recibimos un salario. Porque tenemos una condición, llamémosle privilegiada, pero no reflexionamos sobre nuestra condición, sino que se aprovechan algunos de las ovejas. Y Dios nos pide que pastoreemos, Dios nos pide que ayudemos, Dios nos pide que cumplamos con el ministerio, porque el otro pastor, el gran pastor, es Dios. Y cuando hablo de Dios me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Hago esta pregunta: ¿qué clase de pastor soy? ¿Cuántos son pastores aquí? A ver, quiero que se pongan de pie los pastores, todos los pastores y pastoras. Yo no sé si entendieron el mensaje. Yo no sé, pero quiero saber si entendieron el mensaje. Todos los padres, empezamos con los padres. Ustedes son pastores. Todos los que tienen un cargo, son directores de un cargo, son pastores. Todos los maestros de escuela sabática, maestros de instituciones cristianas, son pastores. Mi pregunta es: ¿qué clase de pastor soy? ¿No me importan las ovejas? Sé que el joven está bailando y tomando cerveza y que fuma marihuana, pero es un guía mayor. Allá él, que se pierda. ¿Soy esa clase de pastor? Veo a mi hijo o a mi hija haciendo cosas indebidas, ilícitas, y soy como Elí,
Soy como Elí, como pastor. Padres, si sus hijos tienen adicciones, busquen ayuda. Elí no buscó ayuda y sus hijos se perdieron. Él veía a sus hijos cometer toda clase de mal. Elí veía que sus hijos se embriagaban y él no decía nada. Uy, yo soy el pastor, el gran pastor, decía. Yo no digo nada porque ¿qué dirá la gente de mí? Hermanos, busque ayuda si ve que sus hijos están en malos pasos. Busque ayuda. ¿Qué clase de ovejas soy? Somos ovejas y somos pastores. Somos pastores y somos ¿qué? Ovejas. Hermanos ovejas. A ver, las que están sentados, ustedes son ovejas. ¿Qué clase de ovejas son? Pónganse de pie ustedes las ovejas. Los que están de pie también son ovejas al mismo tiempo. ¿Qué clase de ovejas son? A ver, ¿qué clase de ovejas son? Hermana Lumila, ¿qué clase de oveja eres? ¿Alguno es una ovejita perniquebrada? ¿Le gusta buscar males y por eso se parte las piernas? ¿Acaso eres una oveja débil? ¿No le gusta casi nada en la Biblia? ¿No lee? ¿No hace obra misionera? ¿Eres un hermano débil? ¿Acaso eres un hermano descarriado? ¿Eres una oveja descarriada? ¿Acaso estás perdido? ¿Eres un perdido? Vino hoy, pero estás perdido. ¿Qué clase de oveja eres? Miren ahí las pantallas, hermanos. Si eres un pastor mediocre, si eres una oveja mediocre, quiero que piense en esto, hermanos. Piense en esto, reflexiona en esto. Reflexiona en la cruz. Reflexiona en la cruz. Ayúdeme allá desde la... ¿Cuántos quieren ser mejores pastores? Mire, el mejor pastor en una cruz. ¿El mejor pastor dónde? En una cruz. Yo quiero preguntarle, ¿les asusta eso? ¿El mejor pastor en una cruz? Pero Jesús dijo, yo soy hijo. Y hacía referencia al Padre como su Dios. Él también fue oveja. ¿Cuántos quieren ser mejores pastores? Levanten la mano quienes quieren ser mejores pastores. ¿Cuántos quieren ser mejores ovejas? Miren, hermanos, miren, voy a leerle lo que dice la Biblia. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Con amor eterno, dice, por eso te prolongué mi misericordia. Dios ama a los pastores que aunque no cumplimos con el deber de manera adecuada, nos extiende su misericordia. Dios ama a las ovejas, aunque no se portan de la mejor manera, Dios extiende su misericordia. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Te has sacrificado por tus hijos? ¿Estás sacrificándote por tus hijos? ¿Te has sacrificado por un hermano de la iglesia, por el que viene a la clase de escuela sabática y que de pronto enfermó y no vino más? ¿Te has sacrificado por un hermano que es de su grupo, es de su club, es de su departamento, pero ese hermano tiene problemas? Te has sacrificado, lo has llamado, lo has visitado, lo has apoyado, lo has motivado, has ido a orar por él.
Iglesia, miren cómo termina el relato bíblico de Ezequiel 34. Dice Dios, versículo 11, así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 20, por tanto así les dice Jehová el Señor, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios hace un juicio justo. Versículo 25, estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Habitarán en el desierto con seguridad y dominarán en los bosques, dormirán en los bosques, es decir, hay protección para las ovejas. Y versículo 26 dice, y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición. Alabado sea el nombre de Dios. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto, estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. No serán más presa de las naciones, ni de las fieras del país las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Prepararé para ellos un plantío de renombre y nunca más serán consumidos por el hambre en el país, ni nunca más serán afrentadas por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías sois, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios soy el Señor. Amén. Queridas ovejas, queridos pastores, Dios nos ama con amor eterno. Cumplamos con nuestra parte. Amén. ¿Cumplamos con qué? Los que quieran ser mejores pastores y mejores ovejas, levanten su mano conmigo y oremos. Querido Dios y Padre, somos ovejas de su prado. Tal vez no estamos siendo los mejores pastores en nuestra casa. Tal vez no estamos siendo los mejores pastores en el liderazgo. Pero Padre, queremos mejorar como pastores. Sabemos que hay 7 clases de hermanos en la iglesia y en el departamento que dirigimos tal vez tenemos que lidiar con ellos. Danos la sabiduría, el discernimiento, la capacidad para hacer lo mejor a favor de ellos. Pero también, Padre, somos ovejas. Yo no sé quiénes son realmente las ovejas gordas de esta iglesia, ni las fuertes, ni las perniquebradas, ni las descarriadas, ni las débiles, ni las perdidas, ni las enfermas, pero tú lo sabes todo. Dame sabiduría como pastor de esta iglesia para atender de la manera apropiada a cada oveja y ayudarla a salir adelante y a mejorar su condición de tal forma que ya no más seamos débiles, no más perniquebrados, no más enfermos, no más descarriados, no más perdidos, no más gordos y no más poderosos, sino que seamos un cuerpo en Cristo Jesús, unidos en espíritu y en verdad, que cuando Cristo vuelva nos lleve al cielo con Él y vivamos por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por escucharnos. Que al salir del templo salgamos reflexionando sobre nuestra condición y haciendo planes serios para mejorar. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.